Latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, estamos a día miércoles, ya mitad de semana. Hoy día es 11 de marzo. Estamos estudiando la lección número 11 de este primer trimestre del año 2026, que es Vivir en Cristo. Y la lección de hoy día miércoles titula El carácter de la nueva vida. Bueno, demos comienzo a la lectura, que dice más o menos así. Tras describir las características negativas y los malos hábitos desechados cuando venimos a Cristo, Pablo se refiere a lo positivo, como si pasara de las tinieblas a la luz. Ahora busquemos en Colosenses 3, versículos del 12 al 14, y veamos la pregunta que sale acá. ¿Cómo son descritos los creyentes y cómo se relaciona esto con las cualidades con las que deben vestirse? Colosenses versículo 12 y 14, hasta el 14, dice, por tanto, como elegidos de Dios, santos llamados, vístanse de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Sopórtense y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también perdónense mutuamente ustedes. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección. Muy interesante texto, ¿no? De lo que describe a los creyentes y cómo se relaciona esto con estas cualidades, ¿no? Volvemos a ver este tema de vestirse, ¿ya? Porque el versículo dice, vestíos pues, mi versión dice como escogidos de Dios, santos llamados. Entonces habla aquí, el comentario nos dice que Pablo destaca la necesidad de un acto voluntario por el cual el cristiano asuma la semejanza de Cristo y de su carácter, ¿ya? Y hay varias cualidades. ¿Cuáles son las que yo sé que la lección las menciona más adelante, mejor explicar, pero de las que podemos observar en estos textos? Bueno, acá, ¿no es cierto? En el versículo 12, viene diciendo que hay que vestirse de entrañable compasión, de benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Dice que también debemos soportarnos entre nosotros, los unos a los otros. Sí. Ya, esto aquí en comentario habla de la tolerancia cuando dice soportarse. ¿Ya? También habla del perdón también unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, porque recordar que Cristo nos ha perdonado, ¿ya? Y por último menciona la característica más importante, que es vestidos de amor, dice. Este es el vínculo de la perfección. Por lo tanto, como dice aquí el comentario, cada uno en su propia esfera debe alcanzar el máximo desarrollo posible. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno. Así como Dios es perfecto en su esfera, así también el cristiano debe serle la suya. Eso dice el comentario. Vamos a continuar con la lección. Dice, al igual que Israel, llamado por Dios a ser su pueblo especial y reflejar su carácter, los creyentes en Jesús son los elegidos de Dios, como dice Colosenses 3:12. Sus escogidos, sin embargo, no todos están a la altura de este llamado. Como dijo Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Las referencias de Pablo a los elegidos tienen un significado similar. Además, al igual que con Israel, los creyentes son amados por Dios y consagrados. Este privilegio conlleva una importante responsabilidad para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa proclamación consiste en el testimonio de nuestra vida. Aquí nosotros podemos observar las 8 cualidades mencionadas por Pablo, que son una verdadera lista. Y volvemos a refrescar la memoria, ¿no? Que las cosas que dijimos. Entrañable compasión o misericordia, como decía por aquí en mi versión. Benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Sopórtense y perdónense unos a otros y sobre todo amor, como decía este texto de Colosenses 3, 12 al 14. Estas cualidades solo pueden surgir de un corazón
unido a Cristo, pues describen su carácter y la manera en que nos ha tratado. Debemos perdonar a los demás de la manera que Cristo nos perdonó, como dice el versículo 13. El amor es el vínculo de la perfección, versículo 14, pues su amor por nosotros nos une a Él y nos permite amar verdaderamente a los demás, como dice primera de Juan 4, versículo 11 y 12. Estas cualidades influyen en nuestras relaciones de dos maneras. En primer lugar, el hecho de mostrar amor, misericordia, bondad y perdón a los demás resulta una bendición tanto para nosotros como para ellos. Amar a las personas y ser una bendición para ellas es algo muy gratificante. Normalmente las personas nos responderán con amabilidad y seguiremos disfrutando de la misericordia y el perdón de Dios, como dice Mateo 5, versículo 7 y 6, versículo 14. En segundo lugar, y más importante aún, una conducta como esta, ¿no es cierto?, glorifica a Dios y puede animar a otros a creer y seguir a Jesús, pues muestra el poder de la gracia divina. Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable, como dice el Ministerio de Curación de nuestra hermana Elena G. de Huay, ¿ya? Realmente esta lección nos muestra este carácter en esta nueva vida, en esta nueva vestidura, ¿ya? Y creo que es importante saber de que esto es algo que si nosotros ya fuimos elegidos por Cristo, ¿no?, al morir Él en el Calvario, nosotros también tenemos que dar ese gran paso de poder permitirle que Él inunde todas las cavidades de nuestro corazón para que se vean reflejados en nuestros actos, ¿o no? Sí, y aparte todo mal pensamiento. También, porque todo nace en el pensamiento, una acción, ¿no? Vamos a la última pregunta para que nuestros oyentes también puedan reflexionar en sus hogares. Dice, ¿cuán bien representa Jesús tu manera de tratar a los demás, especialmente a quienes son tal vez descorteses contigo? Qué interesante pregunta. Bueno, hace muy poco, hace unos días nomás atrás, surgió una situación donde una persona en estado de ebriedad venía un poco altanera y como una manera prepotente. No dejaba hablar, solamente hablaba él, no quería escuchar, y la verdad es que es una situación difícil, claro, más cuando está en un estado que no es consciente, capaz de claro, hablar como en una a cabalidad, digamos. Claro, porque si uno le dice, pero hablemos calmado, o lo haces como que baje un poquito el tono, piensa que lo estás como que estás a la defensiva. Sí, como que no lo dejas ser, no lo dejas expresarse. Entonces fue bastante difícil. Honestamente, claro, esos pensamientos de quererlo callar a la fuerza a veces vienen a la mente, pero solamente pienso y digo, ¿cómo abordaría esto Jesús, no es cierto, con una persona en ese estado? Es difícil para uno. Claro. Cuán bien representamos. Tú diste un buen punto de vista, porque a veces pensamos en una persona que tiene todos los sentidos. Claro. Pero me imagino que es mucho más complejo cuando no está en sus 5 sentidos. Y obviamente no está en sus cabales como para poder reaccionar de una manera de repente un poco más madura. ¿Ya? Pero bueno, el Señor siempre se relacionó con personas que eran mal vistas por la sociedad, y solamente en Dios, porque Él era Dios mismo hecho carne, solamente en su comunión diaria es que tenía las palabras adecuadas para llegar a estas personas. Es más, si ponemos a recordar, uno de los milagros fue quitar unos demonios y que estos demonios pidieron irse donde los cerdos, y las personas que apacentaban esos cerdos perdieron todo en este caso la piara de cerdos que perdieron como negocio, y lo insultaron a Jesús y lo maldijeron. Jesús
no reaccionó frente a esa situación. Realmente el carácter de Cristo, realmente hay muchas cosas por las cuales necesitamos estar en comunión con Él. A mí me pasa que a mí me pillan volando bajo cuando alguien me agrede capaz verbalmente o con alguna palabra que uno nunca espera, ¿ya? Claro. Y mi reacción a veces es como en shock. Y después acabo entendiendo, acabo procesando y luego a veces me pongo hasta triste y solo me queda orar por esa persona. No sé si eso es bueno o es malo, pero mi reacción inmediata frente a una situación así no es sobre reaccionar. Sí, no es responder de la misma manera. Ujú. Sí, eso es lo que uno no quiere hacer, digamos, pues, Claro. caer en lo mismo. Cambia capaz un poco, porque eso es cuando es uno, pero cuando agrega a tu familia, creo que me cambia un poco el panorama. Y solamente hay que pedirle al Señor para que nos dé la palabra adecuada, hasta la mirada adecuada, en base a la situación en la que nos encontremos. El carácter tiene que ser un carácter semejante a Cristo. Y eso solamente lo vamos a lograr en una comunión diaria. Somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, Te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. no te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que es el me gusta con la manita arriba que sale ahí en el YouTube. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Que tengamos un buen día miércoles. Adiós. Bye bye.